Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Ruach Kodash, Yahweh siendo el nombre verdadero de Dios, Yahweh Shai siendo el nombre verdadero del Hijo, que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo, right? Y esos son los nombres en hebreo. Y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, o GMS en inglés, que me enseñaron esta verdad. Y shalom, bendiciones a la lección. Ustedes, hermanos sinceros, empujando esta palabra, y las pocas hermanas sinceras, shalom, que significa paz. Yo soy el hermano Ash, aquí con otra lección, inspirada por el apóstol Tahar. Acaba de salir otro cristiano, tratando de incluir a Esaú, que Esaú es el nombre bíblico que se le fue dado a la raza llamada blanca, ¿ok? Porque el Señor no creó una raza blanca, sino como dije, su nacionalidad bíblica es Esaú o Edom, all right? So no sé si es un pastor, pero es un cristiano que anda tratando de usar Romanos 11 y 16 cuando habla del árbol de olivo, que diferentes naciones se pueden injertar con Israel, cuando eso es falso, ¿ok? Y simplemente con estudiando cómo trabajan las plantas, cómo trabaja el proceso de injertar, tú puedes mirar claramente que no cualquier árbol o planta lo puede ser mezclado en uno o injertado en uno. All right? So vamos a entrar a ese capítulo, Romanos 11, versículos 16 y abajo, ¿ok? Y darles el entendimiento verdadero, ¿ok? Por eso es bien importante entender lo básico, como las escrituras describen eso, como la leche, la fundación. Cuando tú entiendes que la salvación solamente ah, pertenece a la nación de Israel, cosas como los gentiles son las otras naciones, o los gentiles tienen fe y recibieron salvación, o el Espíritu Santo, tú sabes que no está hablando no está hablando de paganos actuales, sino israelitas que perdieron su costumbres. ¿Ok? So, con simplemente entender eso y las diferentes maldiciones que iban a suceder sobre Israel, es fácil de mirar que los gentiles son israelitas que perdieron su camino y no gente de las otras naciones. All right? So, right, y el nombre de este cristiano se llama David Lynn. All right, so le vamos a dar una spiritual beatdown a este maldito mentiroso, man. So vamos a comenzar con Romanos 11 y 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Dice, y la raíz es santa también, o hay que, hay que agarrarlo en el, no, ¿qué se llama? Vamos a agarrarla en la NTV. Y también para ustedes, hermanos, también no confíen en la NTV, porque hay ciertos versículos que le agrega y le quita a las escrituras, man. You know? Hay que agarrar Romanos. Es Romanos 11 y entrando en 16. Se lo puedo hacer esto más.
Ahí estamos. So, este es Romanos 11 y 16. Ok, dice, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Right? Hablando de Israel, dice, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Right? Y la raíz siendo Abraham y las ramas siendo los israelitas. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados o arrancadas. Right? ¿Y cómo pasó eso? Cuando Israel fue disperso sobre los 4 rincones de la tierra. Right? Y puedes encontrar eso en Deuteronomio 28 y 64. Fue un castigo contra Israel por pecar y quebrar las leyes del Señor. Ok, so ¿qué pasó? Fuimos dispersos entre las diferentes naciones. ¿Y qué pasó? Eventualmente perdimos nuestra heredad porque habitamos con los diferentes paganos, aprendimos sus costumbres y totalmente nos olvidamos de nuestra heredad siendo israelitas. Right? Y un buen ejemplo que pueden leer es el libro de Primer Macabeos. Right? Simplemente leyendo el primer capítulo te deja saber que nuestra gente aprendieron las costumbres de los paganos. Ok, en ese primer capítulo, leen de israelitas que voluntariamente fueron a los paganos para ser griegos. All right. So, ¿qué pasó después de cientos de años? Ya nos estaban llamando israelitas, ya no estaban siguiendo las leyes. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Y así se convirtieron los israelitas a gentiles. All right? Porque una cosa sobre estos cristianos no entienden que hay diferentes tipos de gentiles. O hay dos. Gentiles siendo los israelitas que perdieron su heredad y gentiles siendo las diferentes naciones afuera de Israel. All right? Dice, y ustedes, los gentiles, o mejor dicho, los israelitas perdidos, right? Que perdieron su heredad, pero han regresado a su heredad. Dice que eran ramas de un olivo silvestre, un olivo salvaje. All right? So aquí es donde los cristianos usan esta escritura para incluir a todo el mundo. ¿Ves? Pues, déjame seguir leyendo. Dice, fueron injertados, right? Injertados, puestos a ese árbol olivo. Ok, porque ellos usan, el olivo silvestre representa los gentiles, pero no. Ok, primariamente hay que entrar en quién es el, ¿cómo se dice? El árbol de olivo. Pues ya lo leímos, pero hay que agarrar un precepto. Porque aquí te dice que el árbol es Abraham, right? Y la promesa fue de Abraham a Isaac y Jacob. Y porque fue una promesa por el Señor, eso nunca cambió y nunca va a cambiar. All right? ¿Qué no dice en Malaquías 3 y 6 que el Señor no cambia? Números 23 y 19 o 17, el Señor no es un hombre que miente o el hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. All right? En ningún instante vamos a leer en las Escrituras que el Señor hizo una promesa con los paganos para que ellos también reciban a salvación. Eso no existe. All right? Well, anyway, vamos a agarrar un precepto, okay, para enseñarles que ese árbol
de olivo, y ese olivo silvestre está hablando de Israel. So vamos a ir al libro de Jeremías 11 y vamos a entrar en el versículo 15. Dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? Right, hablando de la nación de Israel. Habiendo hecho muchas abominaciones, right, sacrificando a ídolos, right, siguiendo las diferentes costumbres de los paganos. Ok. Por eso el Señor, cuando leen en Deuteronomio 32 y 8, yo creo, el Señor nos dividió. Cada uno tenía su tierra, right, para que estén separados de la nación de Israel, para que Israel no aprenda de las diferentes naciones. Pero ¿qué pasó? Nuestra gente cabezona, duros de cerviz, todavía aprendieron las costumbres de los paganos. Dice, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, right, que es un árbol, hermoso en su fruto y en su aparecer. Llamó Yahweh tu nombre. All right. So ese es otro título para la nación de Israel. A la voz de recio, estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Right? ¿Cómo se quebraron las ramas? O el Señor nos castigó, los mandó a diferentes países entre las naciones y eventualmente perdimos nuestra heredad, como te dice en Jeremías 17:4. Dice, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. All right? So, ¿quién es el olivo verde? La casa de Israel y de la casa de Judá. All right? La nación de Israel. So, cuando dice de un olivo silvestre, no está hablando de otra nación. All right? No está hablando del edomita, el moabita, el amonita. Ok, que como explicamos, Esaú o Edom o edomita son los gringos. Amón, los amonitas son los japoneses. Moabitas siendo los chinos. All right? Y esos son los nombres bíblicos que el Señor les dio. So, vamos a agarrar otro precepto. Dice, porque desde Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo el árbol frondoso, te echaste como ramera. Aprendieron las diferentes costumbres paganas. Te planté de vid escogida, semiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Otra manera de decir esto, una vid silvestre. ¿Ok? So, el olivo verde o el árbol de olivo y el olivo silvestre es la casa de Israel. All right? Ese es Isaías 5:2. La había cerrado y despedregado y plantado de vides escogidas, hablando de la nación de Israel. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. All right? Nuestra nación se rebeló y una vez más
completamente ignoraron las leyes del Señor y se convirtieron a fucking gentiles, paganos, siendo israelitas. Alright? So cuando regresamos a Romanos 11 y 16 o 17, entendemos por los preceptos que no está hablando de las diferentes naciones siendo injertados al árbol de olivo. Dice 17, Romanos 11 y 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Right? Dice, y ustedes, los gentiles o los israelitas extranjeros que perdieron su heredad, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. ¿Cómo fueron injertados? Cuando Pablo fue a predicar la palabra a los israelitas habitando los diferentes países. All right? Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y sus hijos. So ahí te dice que son israelitas. ¿Ok? Porque las promesas solamente le pertenecen a Abraham, Isaac y Jacob. Y a Jacob se le cambió su nombre a Israel y de Israel vienen los 12 tribus. ¿Ok? So una vez más, así que ahora ustedes también reciben la bendición. ¿Por qué? Porque son israelitas, son de la misma naturaleza, la misma gente. Dice que Dios prometió a Abraham y sus hijos, a nadie más, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten, right? So hay que parar ahí. Y luego tengo un poquito de información acá sobre injertar, ¿ok? Para que eso sea un éxito, tienen que ser de la misma naturaleza, el mismo especie, ¿ok? So, ojalá que lo pueda traducir esto. Amén. Ahí estamos. So dice compatibilidad. Dice la compatibilidad es uno de los 4 criterios esenciales para un injerto exitoso. Dice cómo se describe en la sección sobre los requisitos para un injerto exitoso. Dice, ¿dónde estamos? La compatibilidad se define como una relación genética, dice, lo suficientemente estrecha entre el stock, o la raíz, y el vástago para que se forme una unión de injerto exitosa, asumiendo ok, right, se dice la compatibilidad se define como una relación genética. So, para que esto tenga éxito, tienen que tener la misma relación genética. ¿Ok? So, para que tú, ¿cómo estábamos leyendo? Estábamos. So, para que esto sea si saben un poquito por eso estamos leyendo esto. Solamente
un injertar. Damn, it's a lot, man. Dice, la compatibilidad se define como una relación genética, dice, lo suficiente estrecha entre el stock y el vástago para que se forme una unión de injerto exitosa. So, tienen que ser de la misma relación genética. Ok, tú no puedes injertar una rama de naranja, un árbol de naranja y ponerlo a un árbol de olivo. Ok, tiene que ser de la misma especie. Ok, so cuando Pablo mencionó esta metáfora, alright, él entendía que la única gente que va a ser injertada es la nación de Israel. Y es bien fácil de entender, man. Ok, simplemente sabiendo la simple ciencia detrás de ese injertar, destruye que o las naciones pueden venir porque cualquier rama puede ser injertado en el árbol de olivo y no es cierto. Ok, el árbol olivo y el olivo silvestre es la nación de Israel, man. Alright. Y no quiero hacer esto largo y es una breve explicación de esta escritura. Ok. So, no hay, esta no es una escritura que pueden usar para mencionar o incluir en el entero mundo, man. Alright, so, ojalá que esto fue edificante y no todo avance y gloria a Yahweh Bashemel Shai. Shalom.